¿Qué tal, estimados estudiantes? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, todas ustedes, bienvenidos, bienvenidas a su clase de resiliencia emocional. ¿Cómo estamos, Arturo? Bienvenido. Jade García, bienvenida. ¿Cómo está? Mildred, bienvenida. Roselia, bienvenida. Maestra Marisol, también bienvenida. Dulce María, bienvenida. Kimberly, bienvenida. Me da mucho gusto saludarles. Ya es viernes. Qué rico, ¿verdad? Vamos a poder descansar el fin de semana de toda una semana de curso y claro, de muchas otras actividades. Ok, disculpen, voy a silenciar mis notificaciones ya. Bien, pues estamos listos. Vamos a continuar con nuestra clase de la resiliencia y la salud mental. Para que yo no haga la pequeña retroalimentación, quiero pedir a dos de ustedes, dos voluntarios o voluntarias que me digan qué han comprendido hasta este momento de la importancia de la salud mental o de la salud mental. Me gustaría escucharles a ustedes que me pudieran expresar. A ver, ¿quién abre su micrófono y nos comenta lo que ha comprendido de la salud mental? Adelante, Dulce, la escuchamos. Bueno, para mí, lo que tengo entendido de la salud mental, el estar bien, significa, para empezar, tener salud en cuanto, si yo estoy bien de mis pensamientos, de mis emociones, voy a estar bien físicamente. Si yo estoy bien, y qué importante es la salud mental, si yo estoy bien en cuanto a mis pensamientos, emociones, voy a transmitir a mi familia. Por eso estoy en este curso, para primero ayudarme a mí misma y después yo poder contagiar de ese positivismo, de eso estar bien a mi familia. Tengo 5 hijos y yo necesito estar bien. Para mí es muy importante, muy importante. Claro. Y me he sentido muy bien ahora que estoy en el curso, porque pongo más atención a mis pensamientos, a mis emociones. Lo mejor que pueda, de tranquilizarme, de estar serena, de no tomármelo muy, muy a pecho, como se dice. Entonces, para mí, el estar bien emocionalmente, para mí es salud. Salud emocional, salud físicamente. Eso es lo que yo tengo entendido. Bueno, para mí. La felicito. Gracias, gracias por su participación. ¿Quién más desea participar de lo que estuvimos viendo en la clase de allí? Adelante, maestra, por favor. Soy Yesenia. Adelante, perdón, Yesenia. Es saber controlar tus emociones para poder estar bien, saber qué te puede afectar y qué no. Yo entré al curso por la situación usted ya sabe, la situación de mi hija, para poder ayudarla y que ella esté mejor. ¿Cómo está ella ahorita? Pues ya no quiso ir al psiquiatra, no está tomando terapia, ya no quiso tomar antidepresivos, pero está con su actividad del bot y pues la veo más tranquila, pero pues sí tengo que estar más al pendiente de ella. ¿Está estable? Sí, sí, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios, Yesenia. Usted sabe que en el momento oportuno, cuando su hija desee voluntariamente, si quiere charlar conmigo, puede enviarme ella un audio, ella expresar lo que quiera sacar, desahogar, compartir. Con mucho gusto yo le escucho y le puedo responder. Solamente sí. como alguien al lado, ¿verdad? No puedo hacer la terapia a distancia como debe de ser, pero puede ser una persona al lado, ¿verdad? Caminando al lado. Me da mucho muchas gracias. que lo esté superando. Gracias a Dios por eso. Gracias por su aportación. Muy bien. ¿Quién más? Una persona más que desee compartirnos, por favor, el aprendizaje de la clase de ayer, de la salud mental. Lo que tenga presente, lo que esté asimilando. Uno más. A ver.
Confíen en ustedes mismos. Yo confío en ustedes. Adelante, Lorena. Adelante. Buenas tardes. ¿Cómo está? Mire, yo lo que entendí de ayer fue, bueno, me impactaron la verdad todas las cifras, la verdad, de las personas que están mal, que uno piensa tal vez que nada más uno no podría, o sea, salir adelante. Pero hay muchas personas que están como nosotros, por eso también ahorita estamos aquí todos. Yo siento que sí es muy importante, por lo mismo, para aprender un poco más de la vida, de la sociedad, de nuestra familia, de nosotros mismos, que como dice, no sabemos expresarnos, no sabemos cómo a lo mejor abordar muchas cosas. Pero con esto, la verdad, sí siento que sí nos está ayudando, bueno, al menos a mí, sí me está ayudando bastante y me sorprendieron muchísimo las cifras y como dice, que no hay muchas personas aquí en la Ciudad de México, también hay muy pocos hospitales y para entrar en uno de ellos está muy, muy, muy difícil y como dicen, más ahorita en ese encierro que tenemos todos y con todas las cosas que han pasado, pues sí es muy, muy difícil, pero yo siento que no es imposible. Primeramente Dios, todos vamos a salir adelante y pues es un aprendizaje muy bueno. Muchas gracias. Gracias, Lore. Gracias por su participación. Lorena es mamá de mi yerno hijo, el que se va a casar con mi hija Rebeca. Tenemos una bonita relación y ella ha pasado por una situación muy triste porque su familia fueron víctimas del COVID y su esposo falleció derivado de eso. Entonces tiene pocos meses contados. O sea, es decir, que el papá de su hijo no va a poder estar en la boda de mi hija, de su hijo. Entonces, imagínense, ya quedamos hasta de tomarnos un café la última y primera vez que lo vi y lo conocí. Y le dije, bueno, pronto vendré para tomarnos un café. Y claro, me dijo, muy agradable. En el primer contacto que tuve con él, jamás lo volví a ver. Es increíble, ¿verdad? Así que Lore ha sido una mujer fuerte, se está sobreponiendo de una pérdida dolorosa, traumática, porque fue una pérdida súbita que nadie imaginó. El hombre entero entró al hospital y ya no salió. Entonces, y fue un hospital particular, o sea, no estamos hablando de una clínica de seguro que uno puede pensar que es por problemas del personal médico, no, era una clínica particular y muy cara. Y aún así falleció. Entonces, disculpe Lore, me atreví a compartirlo porque creo que verla aquí en el curso, de pie, fortalecida, pues es una ayuda para los demás también. ¿Okay? No, todo lo contrario, muchas gracias y sí, la verdad, tal vez hablándolo también nos ayude bastante. Porque muchas veces no queremos hablar de la situación, pero a veces sí hace mucha falta. Y se los digo a todos que no, sí se puede. Es muy difícil, pero sí se puede y podemos estar bien. Así es. Gracias, gracias, Lore. Ok, entonces, bien, queridos estudiantes, estamos aprendiendo la importancia de la salud mental, el correcto concepto que debemos tener de la salud mental, lo serio que es como epidemia de salud pública, cuando nos damos cuenta que los servicios de salud no cuentan con personal profesional en las áreas de psicología, de psiquiatría, en el número, ¿verdad? En el número en el que se necesita, porque el 10% de la población mundial padece trastornos mentales, el 20% de la población infantil adolescente, 20% padece trastornos mentales. Y en comparación, el 1% del personal médico se dedica al área de la salud, a la atención clínica de la salud mental. Entonces, vea la proporción, 10-1. Y eso, o 20-1, y eso es lo que agrava, ¿verdad? La condición de un problema epidemiológico de salud pública.
Y estamos aprendiendo los grupos vulnerables, nos quedamos en los grupos vulnerables en los que soy parte o me tocó nacer. Mi grupo vulnerable es mi familia. Si es que pertenezco a algún tipo de grupo vulnerable, es mi familia, estoy inmerso, o el ámbito microsocial en el que yo estoy viviendo. Y ahorita vamos a comprender por qué es importante tener presente los grupos vulnerables, pero voy a explicárselos en complemento, ¿ok? En complemento de los determinantes sociales, ambientales y económicos que existen. Vamos a la página número 11 de nuestro manual, punto número 4 de la clase de salud mental, determinantes sociales, ambientales y económicos. Los determinantes se llaman así porque es literal la palabra, es determinante, ¿ok? Por eso se llaman determinantes, porque es determinante que ambientales, sociales y económicos son factores. Los determinantes son factores ya sea de protección o ya sea de riesgo, ¿ok? Y eso es determinante para mi vida. Puede ser que los determinantes me favorezcan o puede ser que los determinantes me afecten. Entonces, es importante, o me ayudan o me perjudican los determinantes ambientales, sociales y económicos. Vamos a la página número 12. Ustedes tienen un gráfico que dibujé y lo puse en su manual, en forma de globos, ¿verdad? Es un gráfico globos con círculos concéntricos. Ahora, yo lo voy a poner en la pantalla para que trabajemos en la pantalla y ustedes escriban en su manual lo que voy a estar compartiendo con ustedes en la pantalla. Ahora en un momento más lo vamos a ver. Ok, a ver, permítanme un segundito para que yo lo pueda aquí poner en la pantalla. En un segundo. Okay. Ustedes tomen nota de lo que voy a escribirles. A ver, aquí está. Ok. Muy bien. Yo lo tengo de manera un poquito diferente el dibujo. Ups, ya me pasé. Un poquito el dibujo lo tengo de manera distinta. ¿Ok? Pero es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Bien. Estos son los grupos en los que se clasifican los determinantes sociales, ambientales y económicos en el individuo, en el mundo entero. Están clasificados por la Organización Mundial de la Salud, lo que estamos viendo en estos globitos que les dibujé ahora en la pantalla. ¿En qué consisten? Es importante que nosotros sepamos en dónde vivimos, en qué condiciones vivimos, qué es determinante en nuestra vida. Por eso se llama educación, ¿verdad? Educación a la salud. Educación psico, ¿verdad? Es un curso psicoeducativo. ¿Por qué? Porque nos estamos educando en áreas que se relacionan con la salud ambiental, social, física y psicológica. Por eso son este tipo de clases. Ahora bien, ¿en qué consisten los determinantes? Los determinantes son 5 que se componen en 5 grupos. Voy a palomearlos. Políticas nacionales, protección social, nivel de vida, condiciones laborales y apoyos de la comunidad. Ahora, ¿en qué consiste cada grupo? Bueno, en términos generales, para que tengamos una idea, las políticas nacionales son aquellas que se desprenden y serán del Plan Nacional de Desarrollo, que son las propuestas desde la Presidencia de la República, del Gobierno Federal. Establece lo que se llama el Plan Nacional de Desarrollo y de ahí parten las políticas nacionales. Dentro de este Plan Nacional de Desarrollo existen programas de acción específicos que se desprenden y todos tienen objetivos específicos, generales, metas y estrategias para implementar las políticas. Se llaman PAES, ¿ok? PAES, voy a ponerlo con S minúscula porque son programa de acción específicos. En estos básicamente hay más detalles, pero en esto básicamente se componen las políticas nacionales.
Si las políticas nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo y los programas de acción específicos son buenos, me benefician. Si no son buenos, me perjudican. ¿Okay? Es muy importante que podamos saberlo. Dentro de los planes nacionales y los programas de acción específicos, pues están, por ejemplo, en el gobierno actual, la política actual que existe, están todos los programas de bienestar. Se les hace común ese nombre, ¿verdad? Lo hemos escuchado mucho. Programas de bienestar. Bueno, esos son los programas de acción específico. Se llaman programas de bienestar. Las políticas nacionales se distribuyen a través de los programas, es decir, programas de bienestar. Si son buenos, me benefician. Si son malos, me perjudican. Por eso se llaman determinantes. Ahora bien, dentro del Plan Nacional de Desarrollo está la protección social. Cuando hablamos de la protección social, hablamos básicamente de dos ramas. Una es la seguridad social, que son todas las prestaciones médicas, ya sea por trabajo formal o trabajo informal, es decir, los afiliados al Seguro Social, al ISSSTE, al Ejército y a todas las instituciones de salud pública, en el sentido del trabajo formal. Y del trabajo informal, pues está lo que se conoce como las clínicas de salud, ¿verdad? Los servicios de salud como el Hospital General, las clínicas de salud o lo que ahora se le llama el seguro del bienestar, ya no el seguro popular, ¿verdad? Todo eso es seguridad social, prestaciones médicas. Y también se encuentra la seguridad pública. Entonces, la seguridad pública en este caso, pues está a cargo ahora de lo que conocemos como la Guardia Nacional, ¿verdad? Seguridad pública. Entonces, son determinantes. Si hay buenos servicios de seguridad social, habrá protección, habrá beneficios. Si hay malos servicios de seguridad social, habrá perjuicios. Y lo mismo en la seguridad pública. Entonces, son determinantes. Ahorita vamos a ir analizando pues en qué se relaciona con la resiliencia. Luego, cuando hablamos de la calidad de vida, nos referimos propiamente a estos tres aspectos: servicios básicos. Perdón. Servicios básicos. Luego hablamos en este caso de la calidad de vida de una persona. Y hablamos de la esperanza de vida o lo que se llama expectativa de vida. ¿Ok? Bien. De estos tres aspectos básicos se determina el nivel de vida. Si hay servicios básicos suficientes en una comunidad, pues eso rige el nivel de vida. Si no hay servicios básicos en una comunidad, pues el nivel de vida baja. La calidad de vida tiene que ver con los servicios básicos, el acceso a la alimentación, el acceso a la educación, el acceso a los servicios de salud, el acceso a las casas, a las pavimentaciones, al agua purificada, que es el agua entubada, al drenaje. Entonces, todo eso son servicios básicos, calidad de vida. Y por lo tanto, entre más servicios básicos tenga y entre mejor nivel de vida tenga una persona, se entiende que la calidad de vida sube, la expectativa de vida aumenta. Es decir, la persona puede morir, si no es por un accidente, una tragedia, una situación de riesgo, la persona puede morir a una alta edad, 80, 90, 100 años. Por eso se llama expectativa de vida, que se determina por el nivel de vida. Ahora, las condiciones laborales. Cuando hablamos de las condiciones laborales en una comunidad, en una sociedad, en el ámbito laboral, pues hay básicamente ofertas de trabajo. Entonces, si hay ofertas de trabajo, si hay demanda de empleo, si hay bolsas, ¿verdad? Bolsas de trabajo, que son en cierta forma los sorteos, las solicitudes de trabajo. Hay condiciones laborales, se puede trabajar. Y cuando hablamos del apoyo social, bueno, cuando el apoyo social se da, los programas de acción específicos se pasan para acá.
los PAES, ¿verdad? Programas de acción específico. Bueno, vamos a poner aquí para que recordemos bienestar, ¿verdad? Los programas del bienestar. Y también existen las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles, ¿verdad? Asociaciones religiosas, sociedades civiles. En este caso, los apoyos sociales a la comunidad se desprenden de personas particulares como de programas del gobierno. Entonces, de esta manera les estoy explicando y exponiendo a ustedes cómo se interpretan y cómo se entienden y en qué consisten los determinantes sociales, ambientales, económicos, clasificados en 5 grupos. De estos se desprenden los grupos vulnerables. Nosotros estamos inmersos dentro de estos grupos. ¿Ok? Ahora vamos a aplicar este conocimiento. Voy a salir de la pantalla, así que espero que hayan tomado ya nota. Muy bien. Ok. Ahora bien, voy a ponerles 2 ejemplos. Si puedo un poquito más o es necesario, lo agrego. Cuando hablamos de la salud mental, hablamos de los factores de riesgo que pueden afectar la salud mental y los factores que pueden proteger la salud mental. Y es forzoso hablar de factores de riesgo y hablar de factores protectores, es hablar de los ámbitos en los que nosotros nos encontramos viviendo, formamos parte. Y también es hablar de los determinantes, lo que determina mi salud de acuerdo a si me protege o me arriesga. Por eso estamos uniendo la información para que comprendamos que la salud mental tiene que ver con determinantes, tiene que ver con factores de riesgo y con factores protectores. ¿Ok? Una persona es afectada en su salud mental debido a factores de riesgo. Ahora, los factores de riesgo se dan por el ámbito familiar y por el ámbito microsocial y el ámbito macrosocial. ¿Ok? Bien, ejemplo práctico para aterrizar la explicación. En una comunidad de Tehuistla, aquí en el municipio de Teloloapan, hay una comunidad llamada Tehuistla. En esa comunidad, que es una comunidad pues rural, básicamente, no se cuenta con una clínica de salud, solamente hay un dispensario médico. Y a las 11 de la noche, hace esto que les platico como 3 años, más o menos, 3 años aproximadamente. Sucedió que un alacrán picó a un bebé de 2 años y medio de edad. Entonces los padres de familia agarran al bebé y van al dispensario médico de la comunidad de Tehuistla y no hay vacuna anti-alacrán. Salen corriendo en su carrito a media hora de camino, 40 minutos, 35, 40 minutos a Teloloapan. Y en Teloloapan, un municipio que se supone que da cobertura a 50,000 habitantes, con un hospitalito básico comunitario y 2 clínicas de salud y una clínica del ISSSTE y una clínica del Seguro Social, no encontraron una vacuna antialacrán a las 12 de la noche. Bueno, obviamente que en las partes de emergencia, ¿verdad? En urgencias. No había. ¿Qué hizo el matrimonio? Lleva a su bebé de brazos, 2 años y medio, a la ciudad de Iguala, pero lamentablemente el bebé se broncoaspiró, se comprometió su sistema respiratorio, se cerraron la vía respiratoria, se murió el bebé. Ahora, ¿de quién fue la culpa? Del alacrán. No, no es del alacrán. La culpa no es del alacrán. La responsabilidad es de los servicios de salud, de las autoridades sanitarias, de no tener la provisión
de una vacuna antialacrán en un municipio de 50,000 habitantes. Sí hay vacunas antialacrán, las venden en las farmacias a 1,500 o 1,800 pesos. Pero a esa hora no había farmacias abiertas, particulares, y los servicios de emergencias no tenían vacuna antialacrán y cobró la vida de un ser humano pequeño, un bebé. Afectó la familia, causó un duelo, una pérdida traumática y causa un trastorno mental porque provoca depresión. Todo duelo causa depresión. Sí se están dando cuenta cómo se relaciona un determinante de salud, que en este caso determinante de seguridad social, que era determinante para salvar o no salvar la vida de un niño. Entonces, o me protege o me perjudica. Factor de riesgo o factor de protección. Si hubiese habido vacunas, factor de protección. No hay buen servicio de salud, factor de riesgo. ¿Cuál es la consecuencia? Que mi vida se ve afectada en mi salud y en mi estado mental y en mi estado emocional. La cadenita. Por eso, y así podríamos dar muchos ejemplos. En los hospitales de gobierno, aquí, por ejemplo, en nuestro municipio, es increíble que un municipio de 50,000 habitantes, el hospital básico comunitario, no tenga más que una sola sala de cirugía y no haya cirujanos ni internistas. Los tienen que traer de fuera. Y cuando uno le urge, no hay y te vas a un particular. 50,000 habitantes. 172 comunidades dependiendo del municipio. Hay más canchas de básquetbol techadas que servicios médicos en el municipio por las prioridades de cada autoridad. Entonces, son factores de riesgo, factores de protección. Ahora, si hablamos otro ejemplo, la seguridad pública. Cuando hablamos de la seguridad pública, también hablamos de un factor o de protección o factor de riesgo. Y creo que todos ustedes comprenden muy bien que ha sucedido situaciones muy lamentables de riesgos que ha cobrado la vida de personas por falta de seguridad pública. Entonces, los determinantes ambientales, sociales y económicos o me protegen o me perjudican. Y en este caso, uno de los determinantes en el grupo es la seguridad pública, que ahora estamos hablando, y que ha causado un perjuicio y un daño patrimonial a la sociedad. ¿Y en qué repercute? En un trastorno mental de depresión, alcoholismo, de conducta, afecta el estado mental, emocional de un ser humano. En conclusión, ¿qué se necesita para afrontar, para vivir en un ámbito microsocial a donde hay tantas carencias? Sí, cómo no, Amaicén, cómo no, adelante. ¿Qué se necesita? Resiliencia. Necesitamos ser sociedades resilientes para poder ser felices dentro de condiciones no apropiadas. Necesitamos resiliencia para recuperarnos, reconstruirnos, reinventarnos en ámbitos microsociales, en ámbitos familiares no favorables. Por eso la sociedad tiene que reconstruirse en sociedades resilientes, porque si no todo el mundo nos vamos a volver locos envueltos en tantos factores de riesgo que afectan nuestra vida. Por eso tanto suicidio. Hay una estadística que en los Estados Unidos el suicidio se considera en el 46% de la población en Estados Unidos como una opción, una alternativa. Fíjense lo que estoy diciendo, 46% de la población en los Estados Unidos. Y esto se dio mucho en la Gran Depresión en los años 1930. En México, el suicidio está clasificado el 16.4% de la población como una opción.
¿Se imagina eso? Pero gracias a Dios que en México es 16.4, en Estados Unidos 46%. Entonces necesitamos resiliencia social, necesitamos resiliencia familiar, necesitamos resiliencia personal para no permitir que estas cosas nos destruyan, porque un padre que muere su hijo por falta de una vacuna antialacrán quiere quemar un hospital, ¿me explico? Digo, no lo quería quemar el papá, es un pensamiento, ¿me comprende? No hay una vacuna en un hospital, muere mi hijo, ¿para qué sirve este hospital? ¿No? Dan ganas de quemar un hospital. A lo que me refiero es lo que se desarrolla en el cuerpo de un ser humano, en la mente de un ser humano, derivado de la frustración, el enojo, el coraje, la ira, que provoca un factor de riesgo. Y por eso se requiere resiliencia para no caer en una situación de un trastorno mental, emocional, depresión. ¿Ok? Bien. Esta es la explicación que concluye para comprender por qué esto de los factores de riesgo, de protección, salud mental, determinantes de salud, etcétera. Y ahora vamos a complementar la información con los principales trastornos mentales que existen de acuerdo a la guía de trastornos mentales no especializada, para atención no especializada. Vamos a ver, antes de los trastornos mentales, vamos a hacer unas pequeñas evaluaciones todos. Ahora vamos a señalar, voy a pedir voluntarios para que me ayuden a leer, todos con su pluma, su color. Vamos a seleccionar factores de riesgo del ámbito microsocial. Página número 12, por favor, todos en su manual. Si ustedes se fijan, hay un recuadro en la parte de abajo de los globos, del gráfico. Hay un recuadro. Y ese recuadro tiene dos columnas. La primera columna corresponde a factores de riesgo y la segunda a factores de protección. Este primer recuadro, el más chico, corresponde al ámbito microsocial. Entonces, vamos a señalar lo que usted cree y considera que existe como factor de riesgo y como factor protector en el ámbito microsocial. Por ejemplo, yo lo señalaría en mi comunidad de Teloloapan, Guerrero, ¿ok? En mi ámbito. Alguien dice, yo estoy en la comunidad de Ostotitlán, pues ahí. Y también puedes incluir Teloloapan porque pertenece a Teloloapan. Y así sucesivamente, ámbito microsocial, ¿ok? Bien, vamos a participar, 2 voluntarios. A ver, aquí en mi pantalla, permítanme escoger. Arturo, ¿puedes leer? ¿Tienes oportunidad de leer ahí en tu negocio? No puedo, se me quedaron mis copias ahí en la casa. Ok, no te preocupes. Arturo BC. Arturo, ¿puedes leer? Ok, y Jade García. Así, estoy pidiendo los que tengo aquí. Arturo, por favor, léenos los factores de riesgo. Y mientras su compañero Arturo lee los factores de riesgo, yo les pido a los demás que seleccionen lo que crean que hay en su comunidad, en el ámbito microsocial. Sí. Y luego, terminando los factores de riesgo, Jade va a leer los factores de protección. Hay que seleccionarlos también. Adelante, Arturo. ¿Sí puedes? ¿O pasa? A ver. ¿Me permite tantito? Claro, claro. ¿Cómo no? Ok, vamos a esperar un momento, Arturo. Ok, mientras, Jade, por favor, factores de protección. Vamos a leerlos y seleccionamos los que creemos que existen en mi comunidad. Adelante, Jade. Sí, factores de protección. Fortalecimiento, integración social, interacciones personales positivas,
participación social, responsabilidad social y tolerancia, servicios sociales, apoyo social y redes comunitarias, condiciones laborales, servicios de salud, protección a la seguridad. Gracias, Javi. Muy bien. De esta lista, haya elegido los factores de protección con los que cuentan en la comunidad. Ya les diré cómo los vamos a utilizar. Ahora sí, Arturo, factores de riesgo. Acceso a drogas y alcohol, aislamiento, falta de educación, transporte y vivienda, rechazo social, desorganización de la comunidad, circunstancias sociales deficientes, nutrición deficiente, pobreza, injusticia racial y discriminación, desventaja social, violencia y delincuencia, guerra o inseguridad social, estrés laboral, desempleo. Muchas gracias, Arturo. Entonces, seleccionen lo que ustedes consideran que existe en el ámbito microsocial donde viven. Gracias. Ahora vamos a la página número 13. En la página número 13 vamos a leer dos columnas igual, factores de riesgo y factores protectores. Pero ahora preste atención. Estos factores de riesgo y factores protectores son personales y familiares, ¿ok? Hay que conocer cuál es la condición y cuál es el estado en el que nos encontramos en la familia, en la vida personal, porque también yo tengo mis propios factores protectores y tengo mis propios factores de riesgo. Si me ayudan o me perjudican, yo tengo que conocer mi propia condición, porque de ahí es a donde yo me voy a prevenir, proteger y voy a trabajar para que los factores de riesgo no afecten mi vida, porque a veces pudiésemos estar siendo afectados y no darnos cuenta de cuál es la razón, cuál es la causa. Si no conocemos la causa, pues no podemos darle el tratamiento. ¿Ok? Muy bien. Esto es, repito, personal y familiar. ¿Recuerdan los grupos vulnerables? Bueno, se relacionan con los grupos vulnerables que ustedes hayan elegido. ¿Ok? Vamos a la lista. Voy a pedir, por favor, ahora, maestra Marisol, factores de riesgo, por favor, y luego Kimberly, factores de protección. Y así, mientras lee la maestra Marisol y Kimberly, seleccionamos. Adelante, maestra. Sí, factores de riesgo. Fracaso académico, déficit de atención, cuidar a pacientes crónicamente enfermos o dementes, abuso y abandono de menores, insomnio crónico, dolor crónico, embarazos tempranos, abuso a ancianos, inmadurez y descontrol emocional, uso excesivo de sustancias, exposición a la agresión, violencia y trauma, conflicto o desorganización familiares, soledad, bajo peso al nacer, clase social baja, enfermedad médica, desbalance neuroquímico, enfermedad mental de los padres, complicaciones perinatales, pérdida personal, duelo, habilidades y hábitos de trabajo deficientes, discapacidades de lectura, discapacidades sensoriales o impedimentos orgánicos, incompetencia social, eventos de mucha tensión, consumo de sustancias durante el embarazo. Muy bien. Hay que seleccionar los factores de riesgo en los que yo me he visto envuelto, me reflejo, estoy inmerso, son parte de mi vida, han sido parte de mi vida, porque ellos me están exponiendo a mi estado de salud o me perjudican, ¿verdad? Y ahí encuentro qué trabajo, qué solución voy a trabajar. Ahora vamos a los de protección. Factores de protección. Capacidad para afrontar el estrés, capacidad para enfrentar la adversidad, adaptabilidad, autonomía, estimulación cognitiva temprana, ejercicio, sentimientos de seguridad, sentimientos de dominio y autocontrol,
buena crianza, alfabetización, apego positivo y lazos efectivos tempranos, interacciones positivas entre padres e hijos, habilidades de resolución de problemas, conductas prosocial, autoestima, destrezas vitales, habilidades sociales, manejo de conflictos, crecimientos socioemocional, manejo del estrés, apoyo social de la familia y amigos. Perfecto. Muchas gracias, Kimberly. Ok. Entonces, mire lo que vamos a hacer. Le voy a dar una explicación de lo que vamos a hacer con este trabajo, con esta información y lo importante que es la integración de la información para ver los trastornos mentales. Lo que yo le pido es lo siguiente. Le voy a enviar hoy mismo un ejemplo de un diagnóstico personal que una compañera en otros cursos elaboró. Yo les he pedido a los estudiantes que elaboren su propio diagnóstico personal. ¿Cómo lo vamos a elaborar? Con la información que estamos recogiendo. Primero, mi cuadro yo soy, yo puedo, yo estoy, yo tengo, porque me estoy dando cuenta de mis aptitudes. Segundo, mi casita de la resiliencia que voy alimentando. Tercero, las nuevas aptitudes que vi en el cuadro de la OMS, en la lista grande que leímos ayer. De ahí tomé aptitudes nuevas que estoy identificando mías, las meto a la casita. Luego, cuarto, tenemos los grupos vulnerables. Yo les sugiero que hagan un dibujo de, así como yo hice los globitos, los círculos, ustedes pueden poner su nombre en medio. Vamos a poner un ejemplo aquí. Acá. Vamos a suponer que ustedes hacen algo así. Aquí, determinantes de la salud, van a escribir ustedes su nombre. ¿Ok? Bien, Gabriel López. En estos grupos, que son 5, ustedes van a escribir sus grupos vulnerables. No tienen que ser 5. Pueden ser 2, puede ser 1, pueden ser 3. Eso es indistinto. Supongamos que yo elegí que yo vivo en familias en estado de pobreza. Aquí pongo Gabriel López, grupos vulnerables, familia en estado de pobreza. Supongamos que yo vivo en una casa donde hay enfermos crónicos. Yo pongo, ese es un grupo vulnerable, enfermos crónicos. Luego, aquí, supongamos que yo vivo en un lugar donde hay adultos mayores. Aquí lo escribo. O tengo un hogar a donde familiares son transgénero, pues aquí pongo grupos transgénero. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que tenga mi diagnóstico personal, me conozca mi estado, mi situación, mi ámbito familiar personal. ¿Ok? Ahora, después de eso, yo hago un cuadro y escribo factores de riesgo del ámbito microsocial, el primer recuadro, los que seleccioné. Yo vivo en una comunidad donde hay estos factores de riesgo. Del otro lado, cuento en mi misma comunidad con factores protectores. Esos son. Ahora, el cuadro grande, el de abajo, personales. En mi vida tengo estos factores de riesgo. Vamos a suponer que alguien dice, yo tengo fracaso académico. Bueno, pues es un factor de riesgo personal, póngalo. ¿Por qué? Porque la pregunta sería, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cómo lo afronto? ¿Con qué factores protectores voy a contrarrestar los factores de riesgo? O alguien puede decir, yo cuido a personas crónicamente enfermas. Eso es un factor personal de riesgo. Porque cuidar a personas crónicamente enfermas afecta a nosotros también. ¿Por qué? Por el tiempo que dedicas, la paciencia, el desgaste, el gasto económico, llevar al hospital, traer del hospital, el estar velando los dolores, velando la cama, ¿verdad? El sueño. Eso afecta mucho y también causa un trastorno mental emocional en los cuidadores primarios, que así se llama, cuidadores primarios. O alguien puede decir, yo tengo un factor de riesgo de inmadurez y descontrol emocional. Tengo problemas de descontrol emocional e inmadurez. Bueno, pues factor de riesgo. Soledad, otro
factor de riesgo, vivo en soledad. Puedo estar acompañado, pero me siento solo, estoy solo. Clase social baja, estoy hablando al azar. Hay que seleccionar y escribir, pero también hay que seleccionar los protectores. Alguien puede decir, bueno, yo hago ejercicio, eso es muy bueno. Yo puedo decir, tengo capacidades para afrontar el estrés, eso es muy bueno. Tengo buena crianza, mis padres me criaron bien, eso es bueno. Alfabetización, por lo menos sé leer y escribir. Ok, entonces, ¿qué más? Tengo habilidad de resolución de problemas, muy bueno. Buena autoestima, destreza, habilidades sociales, manejo del estrés, etcétera. Entonces, reconocemos eso y sí, les voy a mandar al grupo de WhatsApp un ejemplo de un diagnóstico de la información que yo les fui dando, cómo lo elaboró su compañera. No tienen que copiarlo, obviamente, el formato ni el diseño. Ella lo hizo en un programa de diseño, ¿verdad? Porque sabe hacer manejar programas, pero simplemente es lo que me interesa, es muy buen trabajo, es que vean cómo integró la información de su vida, un diagnóstico personal. Y eso les puede servir mucho, mucho, mucho a ustedes para poder trabajar la resiliencia con armas, porque no somos resilientes por magia, ¿verdad? No, no, no. Las capacidades resilientes se identifican, se conocen y se desarrollan. Por eso necesitamos construirnos con capacidades resilientes. ¿Ok? Muy bien. Antes de avanzar a los trastornos mentales en el tiempo que me queda de la clase, preguntas o comentarios. Licenciado. Sí, díganos. Roselia, por favor. He tenido un problema con mi internet. La verdad, Sí. me he perdido casi de la mayoría de la clase. Estoy tratando de hilar lo que estoy escuchando. Okay. Sí. ¿De qué manera podría yo, pues no sé, basarme en algo para poder ver que no me pierda la clase? Porque la verdad veo que está muy interesante, pero sí se me corta el interés, me va y se me viene y me he perdido de la mayoría. Ok, le voy a mandar la clase grabada. Ah, muy bien, por favor, le agradecería mucho. Sí, no tiene por qué. Le mando la clase grabada para que la repase y tiene un buen chance el fin de semana para oírla con calma y tomar toda nota. ¿Ok? Muy bien, gracias. Muy bien. Sí, le agradezco. Si quieren, la publico en el grupo en general para los que tuvieron problema de algo. ¿Está bien? Ah, está bien, perfecto. Porque sí. veo que Karen dice que también la quiere. Muy bien. Ok. Sí, gracias. Con mucho gusto, Roselia. ¿Alguien más preguntas o comentarios? Bien, vamos a ver lo que nos resta del tiempo de los trastornos mentales más comunes de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que integraron una guía para trabajar y conocer los trastornos mentales. No podemos ver cada trastorno en su profundidad porque no estamos viendo un curso de trastornos mentales, ¿verdad? Eso es genial, pero no nos da tiempo en en el marco teórico, en este currículum del curso, no se puede cubrir. Pero la razón de darles el panorama general. Recuerden que la clase es un panorama general de la salud mental y la relación que tiene con la resiliencia. ¿Por qué necesito resiliencia? Por la amenaza que hay de mi afectación a la salud mental. Ahora, los principales trastornos a la salud mental que yo les voy a presentar, yo les voy a dar 7. ¿Verdad? 8 trastornos mentales más comunes, más básicos. Les pido que ustedes, por favor, se identifiquen. Si han padecido en tiempo pasado presente o padecen en el tiempo presente uno de estos trastornos mentales, hay que ponerle atención. ¿Qué necesito? Resiliencia. Resiliencia, para que podamos nosotros trabajar este proceso de trastorno mental. Y aquí, Yesenia, usted ponga atención por lo de su hija. ¿Ok? Vamos a comprender. Muy bien.
Primero, página número 14. Yo creo que nada más veremos uno, quizá máximo 2 si nos da tiempo en estos minutos, de los 8. Voy a pedir que me ayude a leer. Primer párrafo. Karen Bustamante, puedes leer página 14, punto número 5, el primer párrafo. Yo les presento aquí en la pantalla los trastornos mentales y les doy una breve explicación. Por favor. Punto 5. Panorama general de los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias, MNS. Como toda enfermedad tiene su propia historia etiológica, casualidad, y en este caso serían, causalidad. Y en este caso serían los factores de riesgo y los determinantes sociales. Tengo un poco de dislexia por si me sigo equivocando. Ok, no te preocupes. No, qué bueno que lo dices. Muy bien. Sí. La etiología del griego, estudio de la causa. En la ciencia centrada en el estudio de la causalidad de la enfermedad, en medicina, patogénesis se refiere al origen de la enfermedad. La palabra se usa en filosofía, biología, derecho penal, física y psicología para referirse a las causas de los fenómenos. Real Academia Española 2014. Muchas gracias, Karen. Ok, como leyó su compañera Karen, lo que vamos a ver ahorita, que son los trastornos mentales, cuando ustedes lean MNS en este manual, significa mentales M, neurológicos N, S, sustancias, ¿ok? Es la abreviatura de trastornos mentales neurológicos y sustancias. Estos trastornos mentales tienen su etiología, es decir, su causalidad, y en este caso están relacionados con los factores de riesgo y los determinantes a la salud, como les di unos ejemplos. Primer trastorno mental, el más común de todos, el más frecuente, el más presente y el de mayor comorbilidad. Fíjese bien, todo lo que mencioné es de los trastornos mentales más horribles y primarios, primeros y primarios. Y repito, es de comorbilidad. ¿Por qué? Vamos a verlo. Se llama depresión. Acá lo presento en la pantalla. Ustedes lo tienen ya en su manual, pero lo voy a presentar aquí en la pantalla. La depresión. La depresión son múltiples síntomas físicos, obviamente mentales, emocionales, que persisten aparentemente sin causa definida. Provoca poca energía, fatiga, problemas de sueño, tristeza persistente o estado de ánimo deprimido. También hay ansiedad. Hay pérdida del interés o pérdida del placer por actividades que eran normalmente placenteras. Esa es la depresión en términos muy generales. Esta información está en la guía de trastornos mentales. Ahí viene su bibliografía. Voy a salir de la pantalla un momento para explicarles fuera de la pantalla un poquito más de la depresión. ¿Ok? Bien. Entonces, los síntomas de la depresión, ahí los tienen, pero, por ejemplo, les ahondo un poquito más. Cuando una persona padece depresión, hay varios factores, ¿ok? Hay varios factores que nos pueden llevar al trastorno mental de la depresión. Y como leíamos, hay factores de riesgo. A lo mejor pensemos en esto, un adolescente que vive en una comunidad y no puede continuar sus estudios porque no hay escuela secundaria o preparatoria, depende del grado. Y sus papás no tienen la condición económica para sostener los estudios de ese muchacho. Entonces, fíjese, estamos hablando de un ámbito microfamiliar de pobreza. Luego, un ámbito microsocial de pobreza y donde hay determinantes sociales
que no hay escuela y eso es determinante, es un factor de riesgo porque no hay servicios básicos. ¿Recuerdan? Nivel de vida, servicios básicos, no hay educación. Entonces este muchacho, ¿qué hace? Pues dice, me voy a dedicar a la ganadería, me voy a dedicar al campo y deja de estudiar. En el mejor de los casos. Pero no significa que él esté en su corazón y en su mente bien. Probablemente debido a la pérdida de oportunidad de estudio, el muchacho padezca o pase o atraviese por la depresión. Y la depresión le quita la aspiración, los sueños, las cosas placenteras que antes le gustaba. Entonces empieza a tener síntomas físicos, dolores de cabeza, de nuca, los brazos pesan mucho, no se quiere levantar de la cama, o no puede dormir en la noche, o en el día duerme mucho, pierde el apetito, o le da compulsión por comer, tiene ansiedad. Un ejemplo. Es una depresión que se da. O en su otro ejemplo es la pérdida de un ser querido, de un ser amado, la muerte de alguien. De acuerdo a las fases del duelo, que por cierto vamos a ver una clase de tanatología para comprender los tipos de duelo, las fases y cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque se requiere resiliencia y por eso estoy integrando esta clase aquí a resiliencia. Entonces una persona pierde un ser querido, pierde un ser amado y esa pérdida le produce una fase, lo mete a un estado de dolor, proceso. Y debido al duelo, a la pérdida, el proceso del dolor, una de sus etapas es la depresión. Y esa depresión lo sumerge y lo profundiza. Se convierte en un trastorno mental cuando es un estado depresivo. Una pregunta. Sí. ¿Por qué mi hija nunca perdió las ganas de hacer las cosas? O sea, ella asiste al box y yo nunca me di cuenta que estuviera en depresión porque ella nunca dejó de hacer sus actividades. Bueno, en algunos casos, las personas por tratar de sobrevivir, tratar de compensar, pues se sujetan o se toman de algo, ¿verdad? Para poder agarrarse de algo, para poderse mantener vivos, ¿verdad? O para poder mantenerse en la situación vinculado de la realidad. Pero no significa que el hecho de una sola cosa, un aspecto, no le haya protegido. En el caso del deporte, por ejemplo, factor protector, hacer ejercicio, pues es un factor protector, la ayudó a protegerse, pero puede tener factores de riesgo, en este caso, ella, el estado depresivo, ¿verdad? Y además, ¿cuáles son las causas de ese estado depresivo? Lo que usted me había comentado. Entonces, ella se toma del factor protector, que en este caso es el ejercicio, pero no significa que estén ausentes los factores de riesgo. ¿Por qué después de 3 años fue cuando ella empezó a vivir el duelo? Porque no necesariamente es después de 3 años. Es como ir llenando un vasito, porque durante el periodo de la vida hay un golpe, una pérdida, por ejemplo, y la persona es como un golpe, ¿verdad? Le pegó, pero no lo tumbó. En el duelo traumático se llega a dar por el cúmulo de otros duelos. Entonces le pega una cosa, la persona va adelante, le acumula otra, la persona va adelante, le acumula otra y la persona ya no resiste y ¡pum! Viene para abajo. ¿Ok? Eso llega a pasar porque se llama cúmulo, ¿verdad? Cúmulo de duelos que genera un duelo traumático. Ahora, cuando hablamos de trastornos, perdón, de estrés postraumático, de experiencias traumáticas, muchas veces la experiencia traumática se manifiesta después de 3 o después de 6 meses. Imagínense el hecho. Después del evento, a veces se manifiesta la experiencia, el estrés postraumático, el trauma, los síntomas, 3 meses o 6 meses después, lo que complica, ¿verdad? A veces el proceso, porque luego la persona ya ni se acuerda.
Y dice, yo estaba muy bien y de repente empezó a manifestar un problema somático, psicológico, que obedece a un trauma de hace 3 o 6 meses atrás. Ok, gracias. Bien. Vamos entonces. Hasta ahorita, ¿preguntas? ¿Alguien más quiere preguntar algo relacionado con el problema de la depresión? Yo, profesor, lo que pasa es que, a mi parecer, bueno, al menos una experiencia propia, nos ponemos una cortina que, como dice usted, no podemos manifestar muchas veces las cosas, nos cuesta mucho trabajo, pero sí, como le vuelvo a repetir, es poder hablarlo, nos puede ayudar, pero nos cuesta muchísimo, muchísimo trabajo. O sea, es algo que a lo mejor quisiéramos, pero nos ponemos a hacer las cosas a lo mejor como por inercia y no queremos que las demás personas nos vean cómo nos sentimos muchas veces. Sí, es muy cierto. Lo que usted menciona, Lore, es muy cierto. Se conocen como conductas de evitación, ¿verdad? Conductas evasivas, conductas de evitación. Vamos a ver nosotros 3 modelos de afrontamiento o 3 estilos de afrontamiento. Y uno de ellos es lo que menciona Lore, que es el modelo de evasión, ¿verdad? De evitación. Y cuando nosotros no afrontamos porque evitamos, nos comenzamos a cargar y a cargar y a cargar y a cargar, y tarde o temprano el cuerpo va a manifestarlo. Porque van a existir detonantes, ¿verdad? Detonantes. Como preguntaba Yesenia, el problema de su hija es hace 3 años, empezó un problema hace 3 años, pero no fue el único problema y la causalidad de lo que pasa después de 3 años, sino el cúmulo de ese problema más otros problemas hasta que revienta, ¿verdad? La causalidad. Entonces, se junta, ¿ok? Por eso es tan importante que podamos ser resilientes en las etapas de nuestra vida ante las distintas adversidades. Preguntó alguien algo. ¿Cómo ayudar a una persona en depresión? Es muy buena pregunta, Oliver. Vamos a tratar de darle la respuesta durante todo el curso a eso. De momento, lo que yo te puedo decir es que las palabras de échale ganas, ánimo, tú puedes, no son suficientes, no sirven. Habría que ver el grado de depresión, porque puede salir la persona adelante sin medicación, que para mí es lo mejor. Primero, se llama manejo, ¿verdad? Del manejo. Intervención no especializada con manejo de terapia y sin medicación. Pero si la persona no puede, porque los neurotransmisores del cerebro, porque la depresión afecta las capacidades cognitivas de una persona, los procesos mentales, las respuestas neurológicas. Entonces, cuando se ven inhibidos los neurotransmisores que llegan a producir serotonina, dopamina, oxitocina y algunas las sustancias químicas propias del bienestar, el placer, la felicidad, cuando se ven afectados y no producen de manera adecuada, entonces, si la persona no puede hacerlo mediante terapia de manejo y alguna reestructuración cognitiva, revalorizar, etcétera, generar nuevas experiencias, etcétera, entonces sí se va a requerir una medicación para ayudar a que los neurotransmisores produzcan las sustancias químicas que levanten a la persona. ¿Ok? Entonces, habría, número 1, que saber cuál es el problema, la causa, si es una pérdida, un duelo de muerte, una pérdida material o una pérdida de relación de pareja, habría que ver el tipo de pérdida. Si la depresión es causada por lo que hablábamos, factores de riesgo, bueno, habría que ver qué tipo de factor de riesgo lo ha causado en ese sentido.
Sin embargo, sea cual sea la causalidad, la resiliencia es fundamental para poder salir adelante. Uno puede estar en depresión sin siquiera saberlo. Puede ser, sin embargo, la persona se siente mal. La persona puede ser que no sepa que está en depresión, pero sí sabe que se siente mal, que no es el mismo, no es la misma, que su vida no está plena, no está completa, que ha perdido felicidad, deseo de vivir, esperanza, que ha perdido placer por las cosas que antes le producían mucho placer, que se ha afectado su calidad de vida. Eso sí lo sabe. A lo mejor no lo asocia con depresión, pero ella sabe o él sabe que está en todo ese estado. No tiene la energía que quisiera, vive arrastrando la cobija, es un problema depresivo. Ahora, hay que ir a la causa, ¿verdad? Hay que ir a la causa para poderla trabajar y poderla ayudar. Muy bien. Ok. ¿Otro comentario, otra pregunta más? Bueno, entonces, como les repito, la depresión es un estado que multifactorial y además es de comorbilidad. Mañana explico con calma qué es la comorbilidad y cómo se lleva la depresión a otras morbilidades y a otros trastornos, ¿verdad?, de mentales. Bien, mis queridos estudiantes, les agradezco mucho su asistencia, su participación. Dios nos preste vida. Nos vemos el lunes. Que tengan un bendecido fin de semana rico, que descansen, hagan su tarea. No es tarea de curso, no lo vean como tarea del curso. La tarea del curso. Mi diagnóstico, mi vida, mi análisis sobre mi diagnóstico personal. Les voy a mandar el diagnóstico modelo. ¿Ok? Hasta luego. Un abrazo a todos. Dios me los bendiga. Gracias, igualmente. Ok. Gracias, hasta luego, compañeros, Gracias, maestro. maestro. Gracias.